Entramos ya al capítulo 4 de nuestra lección divina en el Apocalipsis, que he querido llamar la victoria de la esperanza. Después de haber leído los capítulos 6 y 8 del libro del Apocalipsis, capítulos en los cuales se nos presenta la apertura de los 7 sellos y el toque de las 7 trompetas. Y por eso este capítulo quiero llamarlo el progreso del rechazo y de la violencia. El aporte que quiero tomar hoy día, el autor que quiero tomar hoy día para hacer el estudio en torno a la interpretación de esta lectura bíblica, es el Papa Francisco en la carta que nos envió acerca del medio ambiente y la naturaleza y nuestra responsabilidad en el cuidado y también en la amenaza enorme que se cierne sobre la humanidad por el no cuidado, el no cultivo del medio ambiente. He querido hacer una selección de varios números para que también eso nos pueda ayudar a descubrir cómo hoy día es actual esta imagen que se nos presenta en estos signos de los sellos y de las trompetas. Del número 1 de la carta del Papa Francisco, Laudato Si. Nos dice el Papa Francisco que en el canto de Francisco de Asís, alabado seas mi Señor, él nos recordaba que nuestra casa común, es decir, la tierra, es nuestra hermana y con ella compartimos la existencia como una madre que nos acoge en sus brazos. Y por eso alabo al Señor con las palabras nuestra hermana madre tierra. En el número 2 nos dice así: esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Y nos dice más adelante, la violencia que hay en el corazón humano herido por el pecado también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Y por eso, dice, entre los pobres más abandonados y maltratados de nuestro universo, también está nuestra oprimida y devastada tierra que gime y sufre dolores de parto. Nos dice el Papa que olvidamos que nosotros mismos somos tierra, no solo pasamos por esta tierra, sino que somos tierra. Y a partir de allá entonces, esta indicación de que la violencia de nuestro corazón se expresa en el deterioro del medio ambiente y de la tierra en la que vivimos. En el número 4 nos dice que Pablo VI, refiriéndose a la problemática ecológica, dice esta expresión dramática: debido a la explotación inconsiderada de la naturaleza, el ser humano corre el riesgo de destruirla y de ser víctima de esta degradación. Y hablando también ante la FAO, el Papa Pablo VI habló de la posibilidad de una catástrofe ecológica bajo el efecto de la explosión de la civilización industrial, subrayando también la urgencia y la necesidad de un cambio radical en el comportamiento humano. Así entonces el Papa sigue insistiendo en que en definitiva la crisis ecológica no es un tema puntual como algo ajeno o externo, sino que corresponde a nuestro comportamiento, a nuestro desorden interior, por decirlo así. Y por eso entonces se puede decir que la catástrofe ecológica es una expresión de la catástrofe del corazón humano, de la catástrofe moral. Continúa el Papa en el número 24 de esta carta diciéndonos que el calentamiento global tiene efectos sobre el ciclo del carbono, crea un círculo vicioso que agrava aún más la situación en la que vive la humanidad y que afectará la disponibilidad de recursos naturales imprescindibles para la vida, como el agua potable, la energía, la producción agrícola, y finalmente puede llegar a provocar la extinción de una gran parte de la biodiversidad
del planeta. Ese es el nivel en el cual se está dañando a la Tierra, y por lo tanto, si el desastre ecológico tiene su raíz en el corazón humano, las consecuencias del desastre ecológico también se convierten en una amenaza para la existencia del hombre en el mundo. Habla del calentamiento de los hielos en el polo, habla de la pérdida de las selvas en la Amazonía, habla de la contaminación del dióxido de carbono, habla de la acidez de los océanos, y todo eso en definitiva va afectando lo que se llama la cadena alimentaria o de sobrevivencia de todos los ecosistemas de nuestro planeta. Y dice el Papa Francisco esta expresión: si la actual tendencia continúa, este siglo, el siglo XXI, podría ser testigo de cambios climáticos inauditos y de una destrucción sin precedentes en los ecosistemas naturales, con consecuencias dramáticas para la humanidad. Y sigue mencionando, por ejemplo, el crecimiento del nivel del mar y la amenaza para las grandes ciudades, ya que la cuarta parte de la población mundial vive en las costas de los continentes. Por último, más adelante, el número 48, cito textual esta frase que me parece tan impactante. Dice así: el impacto de los desajustes actuales con respecto al planeta se manifiesta también en la muerte prematura de muchos pobres. Se manifiesta también en los conflictos generados por la falta de recursos, especialmente de alimento y agua, y en tantos otros problemas que no caben en las actuales agendas de discusión en el mundo entero. Por último, quisiera decir un aporte un poco más actualizado. Este trabajo lo hice el año pasado, cuando todavía no había amenaza de coronavirus. Hoy somos testigos de cómo esta pandemia tiene al mundo económico detenido y cómo eso va afectando también la calidad de vida de toda la humanidad. Termino esta parte del estudio diciendo entonces lo siguiente. Lo que el vidente contempla tanto en la apertura de los 7 sellos, es decir, este caballo de color rojo que manifiesta la violencia de la humanidad, de color negro que manifiesta la escasez y la carestía, este caballo de color amarillo que manifiesta también la muerte de personas. Y después, más adelante, en el toque de las trompetas, cuando muestra estos astros del cielo, por decirlo así, en los que se nos muestra, por un lado, la muerte de la tercera parte de los vegetales y plantas y árboles, la conversión del mar en sangre, la amargura en la que se convierten las aguas y los manantiales bebestibles, la oscuridad de todos los astros luminosos, y después estas langostas con cola de escorpión que pueden producir dolor en la humanidad, pero no la muerte, y finalmente este ejército impresionante que tienen la capacidad de hacer morir a la tercera parte de la humanidad con el fuego, con el azufre, con el humo. Todos estos signos, en definitiva, son una especie de expresión de la amenaza que padece la humanidad. Y si bien es cierto, no significan una especie de premonición o como una especie de que estaba escrito que eso sucediera, sino que más bien nos hace descubrir que en el misterio de Dios se puede ver con claridad que el desastre ecológico no es un castigo divino, sino más bien una consecuencia del desorden del corazón humano que acarrea
la transformación de nuestra casa común en un lugar inhabitable. Por último, una reflexión que hicieron algunas personas a propósito del tema del coronavirus, lo plantean de esta manera. Parece que el medio ambiente, parece que la naturaleza, parece que la tierra se está defendiendo del daño que le ha hecho la humanidad. Hasta allí el estudio. Y ahora hacemos la contemplación. Y lo haremos al mismo modo que lo hemos hecho en los capítulos anteriores, es decir, en un diálogo con el vidente. Me dijo el vidente: antes que hubiera sido elevado al santuario, yo vivía tranquilo, en la serena confianza del amor de nuestro amado Dios. La amistad con nuestro Señor Jesús resucitado y victorioso era la única realidad que me interesaba. Si Jesús había resucitado, todo estaba ya asegurado. Sin embargo, nunca habría imaginado la magnitud, la inmensidad de su victoria. La imagen es maravillosa en su sencillez, dichosa en su belleza, llena de paz victoriosa. Un cordero tan pequeño, tan fuerte, tan amable, tan firme. Iba como delante, encima, debajo. Era calor, ternura, victoria invencible. Era total y serena victoria del amor. Me miró y descansé en el Espíritu. Él me enseñó, me hizo ver el desarrollo de toda la historia de la humanidad. Tu historia, mi historia, la de todos. Si te digo que allá en el santuario vi su victoria, es solo porque no encuentro otra manera de decir lo que viví. Y tanto es así que ya no le tengo miedo al futuro. Escucha. Vi en un solo instante el panorama de todos los desastres de la humanidad que se niega voluntariamente a descansar su vida en nuestro amado Padre Dios. Guerras, injusticias, desastres humanitarios, pobreza, hambre, sequía, violencia, muerte. Y vi a tantos hombres y mujeres justos, simples, que no dejaban de hacer el bien. Vi la amargura del clamor de todos los justos de la humanidad y su grito me desgarró el alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo deberemos soportar? Y aún en medio de su dolor, perseveraban en el bien. Vi a mis hermanos en la fe, vi a tantos justos asesinados, hombres y mujeres sencillos, pobres, simples. Vi con desconcierto el grito de los soberbios, las maldiciones de los injustos, las amenazas de los poderosos. Y los hombres y mujeres justos seguían haciendo el bien. Todo lo vi en un cuadro único, sorprendente. Quedé sin aliento. Y luego un silencio. Pero todavía había más. Nuevamente vi, esta vez con más pavor, las aterradoras consecuencias de toda soberbia de la humanidad
egoísta. Esta vez ya no eran solo nuestros hermanos y hermanas, no. No eran todos los hombres y mujeres, era toda nuestra tierra la que padecía a causa de nuestra ceguera. Árboles, bosques, jardines, mares, costas, océanos y todo lo que habita en ellos, aguas, cauces, ríos, nada, nada se libraba del daño de nuestra ciega humanidad que va dejando a su paso. Es como si la creación entera estuviera en un rictus de muerte, como si cada ser viviente nos dijera, basta, basta, no me sigas arrebatando la vida, ten misericordia de ti, ten misericordia de mí. El dolor era insoportable, debíamos oír, pero no fue así. Aún faltaba algo más. No fue oído el clamor de la tierra y tampoco el grito de los corazones justos. Vi con espanto la lucha desatada de hermanos contra hermanos, de poderosos contra humildes, de violentos contra inocentes, no solo asesinándose los guerreros, sino haciendo sufrir a todo aquel que se cruzara en su camino. El dolor era infinito. La amargura no tenía límites, la desazón era insoportable. Muerte, muerte, muerte. Todo esto lo vi en la mirada del Cordero, victorioso, y él lloraba, sereno. Le pregunté, ¿qué vas a hacer? Me respondió, ya lo hice. Ninguna vida es en vano. Ningún inocente muere sin más. Ningún justo quedará sin reposo. Yo vencí, tú también. Tus hermanos y hermanas vencieron en mí. Vives en mí, viven en mí. Y le pregunté, ¿por qué tanto dolor? Y me respondió, ven y verás.